¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado al repaso de la lección de la escuela sabática, la lección número 10, una forma apasionante de participar para este sábado 5 de septiembre del año 2020. Vamos a comenzar haciendo una plegaria de oración. Querido Padre Celestial, en esta oportunidad te pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, porque queremos entender el propósito principal de los grupos pequeños que tú estableciste en esta tierra con el propósito de participar de la comunión, relación y misión que todos tenemos. Te lo pido confiando en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, vamos a comenzar con el ciclo del aprendizaje con el motiva, explora, aplica y crea. Vamos a ir al versículo de memoria que se encuentra aquí en Mateo 9, 37 y 38 que dice, entonces dijo a sus discípulos, Jesús, ¿no? Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, esta oportunidad vamos a continuar con el motiva, ¿qué debo ser? Quiero contar la experiencia de un grupo pequeño titulado Las Águilas de Jehová. Conocí a la hermana Claudia Poma de la selva central del Perú, muy misionera y comprometida con el trabajo de los grupos pequeños. En un ambiente de su casa funcionaba un grupo pequeño de nombre Las Águilas de Jehová. Junto con su esposo trabajaban dando estudios bíblicos a sus amigos y familiares. Al comenzar la campaña de evangelismo, su esposo manejaba su moto de pasajeros y lo utilizaba para traer a los invitados y amigos a esta campaña. Al final de esta semana terminamos bautizando a 22 personas por la gracia de Dios. Hoy funciona en su casa un nuevo templo con 7 grupos pequeños con más de 125 personas. Alabado realmente sea Dios porque los grupos pequeños traen grandes bendiciones espirituales y cuando nos involucramos para cumplir la misión, estaremos cumpliendo el mandato de Jesucristo. Vamos a pasar ahora sí al explora. ¿Qué debo saber? Y hemos dividido en 3 partes fundamentales. En primer lugar, los grupos pequeños, la idea de Dios en las Escrituras. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Noten esa palabra clave, hagamos al hombre. Y dice aquí, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Definitivamente Dios no estaba hablando solo. Dios estaba hablando aquí con 2 personas más y eso vamos a descubrir en este estudio. El libro de Éxodo 18, 18 y 21 dice algo especial. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando justamente el suegro de Moisés. Dice, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacer tú solo. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos por el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Vamos a pasar rápidamente ahora sí a los grupos pequeños, la idea de Dios en las Escrituras. La pregunta es, ¿dónde comenzó la idea de los grupos pequeños? Y la respuesta es simple, nació en la mente de Dios. Y el primer grupo pequeño estaba compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos se reunieron en el principio de todo para realizar el plan de creación, el plan de salvación y el plan de redención. Ellos crearon a los millares y millares de ángeles y también pusieron a muchos de ellos en lugares estratégicos para cumplir diferentes funciones y actividades. Y saben, la palabra de Dios dice que los 3 participaron de la obra de la creación. Qué interesante, ¿no? Participaron de la creación. El texto bíblico que apoya esto es en el libro de Génesis 1:1 y también Génesis 1:26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Aquí encontramos no solamente a Dios, también encontramos al Espíritu de Dios.
el término en la Biblia en Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí encontramos algo especial, ¿verdad? Este término de hagamos al hombre realmente es extraordinario, porque aquí encontramos que involucra a más de dos personas divinas, ¿verdad? Es decir, el Padre estaba hablando con el Hijo y a la vez con el Espíritu Santo. Pablo presenta a Jesús como también el heredero y creador de todo el universo. En la carta de los Efesios también se presenta a Jesús como el creador de todas las cosas. Entonces aquí no solamente encontramos al Padre creando, sino también a Jesús creando y al Espíritu Santo. Es decir, los tres participaron en la obra de la creación. También los tres participaron de la salvación, en la obra de la salvación. Aquí encontramos algo muy especial que no debemos nosotros dejar pasar por alto, ¿verdad? Y cuando hablamos justamente de la salvación, estamos hablando de algo muy especial. El linaje de White menciona que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron en el concilio celestial y así también fue determinado en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ellos tienen un concilio especial donde dialogan, conversan, hablan, hacen planes y todo tiene que ver con el plan justamente de la redención del hombre. El plan de salvación fue ideado mucho antes de la fundación del mundo y de la entrada del pecado en esta tierra. Pedro dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. 1 Pedro 1, 19 y 20. Cuando encontramos aquí entonces, Elena G. de White dice, el plan de salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del infinito desde, desde toda la eternidad. Aquí encontramos algo especial, ¿no? Que ellos participaron, se reunieron, era un grupo pequeño, poderoso entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre fue el diseñador y el arquitecto. Jesús es el ejecutor o el agente activo al unísono del poder del Espíritu Santo. También los tres participaron de la obra de la redención. Qué interesante, ¿verdad? No solamente en la obra de la salvación, también en la obra de la redención y en la obra de la resurrección de Jesús. Las tres personas divinas participaron juntos en el plan de la resurrección de Jesús. La Biblia dice en San Juan 10, 17 y 18, Jesús estuvo dispuesto a dejar su vida y a volverla a tomar. El Espíritu Santo también participó para levantar de los muertos a Jesús, dice Romanos 8:11. El texto de 1 Corintios 15:5 dice, Dios resucitó a Cristo. Vemos entonces a los tres participando de esta obra de la resurrección. La divinidad se unió con el propósito de resucitar a Cristo para dar redención a la raza humana. El objetivo principal de los grupos pequeños, tanto divino como humano, es la salvación de los hombres. Vamos a ver un poquito los grupos pequeños en las Escrituras. En el cielo, la divinidad comenzó con el plan de grupos pequeños. En la tierra estuvo compuesto el primer grupo pequeño por Dios, Adán y Eva. Qué interesante, ¿verdad? Encontramos aquí algo especial cuando hablamos acerca de los grupos pequeños. Y justamente cuando hablamos de los grupos pequeños, el primer grupo pequeño que se organizó en esta tierra, podemos decir así, el primer grupo pequeño encontramos justamente participando a Dios, encontramos participando también al hombre de este plan especial. Y antes de la entrada del pecado, Dios visitaba constantemente a Adán y a Eva. Y los visitaba, dice, en el jardín del Edén. Me imagino, no para estar distantes, ¿no? Sino para conversar entre ellos. Y Adán se reunía con Dios. Luego los grupos pequeños, después de la entrada del pecado, se volvieron justamente patriarcales o familiares. Entonces aquí encontramos algo muy especial cuando hablamos de los grupos pequeños. Y justamente esos grupos pequeños eran donde el padre de familia, el patriarca, justamente tenía esa reunión y conversaba con sus hijos, tenían reuniones familiares y hablaban de la palabra de Dios, oraban juntos. Encontramos después de la entrada del pecado justamente a Noé con su familia, encontramos a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, luego que el pueblo de Israel estuvo
esclavo 430 años en Egipto, Moisés fue escogido para liberar a su pueblo. Salieron más de 600,000 israelitas al desierto. Moisés tenía una sola tarea, ¿verdad? Una tarea titánica de resolver todos los problemas del pueblo, hasta que su suegro Jetro lo visitó por instrucción divina y le pidió que escogiera varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos por jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10, dice Éxodo 18:21. De esta manera su tarea se aliviaría, ¿verdad? Y Moisés no moriría. Eso es lo que el suegro quería, ¿no? Que su yerno siga viviendo y siga también estando al lado de la familia. El propósito de los grupos pequeños era ser lugares cálidos para formar relaciones estrechas, afectuosas y de comunión donde se podían compartir los planes de Dios para Israel y así como el crecimiento espiritual y la ganancia de almas. Los especialistas dicen que de 10 a 12 personas es extraordinario para una relación afectuosa en grupos pequeños. Jesús es nuestro ejemplo porque Él tuvo un grupo pequeño de 12 discípulos a quienes escogió, capacitó, entrenó y luego los envió a predicar. Su propósito era la educación espiritual como la misión, así como el desarrollo de los dones, de sus dones para el servicio de los demás. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte, organizados para servir los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Vamos a leer dos pasajes extraordinarios. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Qué interesante, Dios nos ha dado una particularidad especial, somos una creación perfecta. En Hechos 2, 42, 45, y perseveraban en la comunión de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y justamente, ¿qué significa? ¿Cómo organizarnos para trabajar a través de los grupos pequeños? La Biblia proporciona muchos ejemplos de grupos pequeños que tienen justamente, ¿para qué? Que tienen el propósito justamente de qué? De orar, ¿verdad? Tienen el propósito importante de orar los unos por los otros. Y no solamente eso, sino que también tienen comunión, se animan unos a otros y trabajan juntos para Dios usando sus dones espirituales. La pregunta es cómo organizarnos, trabajando en unidad, así como el cuerpo humano. Dios compara un cuerpo con muchos miembros, dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y así como el cuerpo tiene muchos sistemas en nuestro cuerpo, tales como el sistema digestivo, cardiovascular, respiratorio, esquelético, todos tienen un propósito común. La segunda característica es trabajar con un propósito común, así como el cuerpo. En el cuerpo todos cumplen funciones diferentes, pero todos tienen el propósito común de mantener el cuerpo de manera saludable al cumplir sus funciones. En tercer lugar, estando íntimamente relacionados. Entonces es importante que podamos tomar una decisión para estar íntimamente relacionados para hacer este trabajo extraordinario. Elena G. de White subraya el valor de los grupos pequeños en estas palabras. La formación de los grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Entonces, es la base del esfuerzo cristiano, los grupos pequeños. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en grupos para trabajar. Qué lindo, ¿no? Si hay muchos miembros de aquí, organícense. No solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Y si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en grupos de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando las filas por amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Aquí tenemos consejos valiosos, ¿no? Tenemos que entender que si ahí dice muchos miembros, organícense para poder trabajar entre 2 o 3
Justamente, si hay dos o tres que conocen la verdad, ya organícense en grupos pequeños. Hoy que nuestra familia puede ser un grupo pequeño en medio de esta cuarentena. Y saben, amigos, aquí dice algo muy especial. Tenemos que trabajar de una manera unida, cerrando filas, dice, por el amor y la unidad. Y de esa manera haremos progresar la obra de Dios y estaremos fortalecidos y nos ayudaremos mutuamente. Los grupos pequeños ahora en el Nuevo Testamento. Jesús estableció, ¿verdad?, su grupo pequeño con 12 discípulos. No te olvides, si hablamos del líder principal, que es Jesús, y Él nos anima a trabajar en grupos pequeños, Él vivió de manera práctica este estilo especial de los grupos pequeños. En Mateo 10, 1 al 4 dice que escogió a 12 discípulos, luego creció más adelante a 70, a 120, luego se multiplicó después del bautismo del Espíritu Santo y se reunieron, dice, la Biblia dice, se unieron 3,000 almas a través del bautismo, luego a 5,000 personas, y luego Lucas no pudo registrar la cantidad de personas porque dice que fueron multitudes, queridos amigos. Y la pregunta es, ¿cuáles eran las características de los grupos pequeños? Si leemos Hechos 2, 44 al 46, vamos a encontrar algunas características muy significativas. Encontramos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, estaban juntos, tenían las cosas en común, no había diferencia entre ellos, o odio o cólera. Atendían sus necesidades, si alguien estaba necesitando, ellos le ayudaban económicamente, perseveraban unánimes en el templo y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estas eran las actividades prácticas de los grupos pequeños. También la presencia del Espíritu Santo fue determinante para el crecimiento justamente de la iglesia y el cumplimiento de la misión. Queridos amigos y hermanos, qué interesante saber. Sin embargo, los discípulos estaban unidos en oración ferviente. Pablo trabajó, por ejemplo, con Aquila y también con Priscila, y prácticamente ayudaron en su ministerio. Aquí encontramos a Pablo, Aquila y Priscila, solamente con 3 personas se puede hacer también un trabajo extraordinario. No necesitas tener 30, 40 en tu grupo pequeño para hacer el trabajo misionero. Miren aquí a Pablo, a Aquila y a Priscila. Dios puede usar a las personas de acuerdo a sus dones, antecedentes, experiencias que contribuyan a la evangelización. Después de la conversión de Lidia, ella le invitó justamente a Pablo a quedarse en su casa como una práctica de los grupos pequeños en ese tiempo, para estudiar la Biblia, para orar y también para testificar. Aquí encontramos algo muy especial, algo sencillo, práctico, ¿no? Estudiar la Biblia, orar y testificar. Pedro, después de ser liberado también de la cárcel, llegó hasta la casa de María, madre de Juan, que por sobrenombre era Marcos, y donde estaban reunidos. Entonces quiere decir que era una práctica normal en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, abrir su casa para predicar la palabra de Dios. Los hogares cristianos se convirtieron en centros de influencia y en el corazón del ministerio de los grupos pequeños. Muy bien, vamos a pasar a la parte final nosotros y vamos a hablar la dinámica de los grupos pequeños. Vamos a leer 2 textos claves. En Hechos 20, 28 al 31 dice algo muy especial. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Noten aquí una palabra clave: apacentar, cuidar, pastorear, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Muy bien, el otro pasaje está en Mateo 9, 37 y 38. Dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a hablar un poquito cuál es la dinámica de los grupos pequeños. Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer la iglesia. Son un instrumento valioso que Dios ha puesto. Son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas y discutan sus preocupaciones mutuas. También se puede brindar oportunidad para el crecimiento espiritual mediante las relaciones afectuosas.
Muchos no cristianos se sienten más cómodos al participar de la, de la reunión, ¿verdad? De los grupos pequeños. Justamente es importante que nosotros podamos tener claro también este punto de la reunión de la Biblia en una casa o en grupo pequeño que entrar en un templo por primera vez. ¿Cuáles son las actividades de los grupos pequeños? Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por sus preocupaciones mutuas, ¿verdad? También, en segundo lugar, compartían una cálida comunión entre ellos, se animaban, se ayudaban entre ellos. Tercer lugar, estudiaban la palabra de Dios. Cuarto lugar, capacitarse para el servicio. Quinto lugar, centrados en el Espíritu Santo. Ellos clamaban el Espíritu Santo. La pregunta ahora que aparece es, ¿cuál era la solución para la cosecha y la falta de pocos obreros? Jesús dijo, la cosecha es abundante. Y luego señala el problema, son pocos los obreros. Y la solución fue justamente orar al Señor de la cosecha para que envíe obreros a su campo. Dice en Mateo 9:38. Los grupos pequeños son una respuesta a la oración de Cristo y aumenta exponencialmente el número de trabajadores para la cosecha de Cristo, ¿verdad? Miren, Dios nos está llamando para trabajar en grupos pequeños. Y justamente estos obreros que necesita Dios son los líderes de grupos pequeños, trabajando juntamente con los ancianos, con los asociados de los grupos pequeños para hacer un trabajo extraordinario y también unido. Elena G. de White dice algo especial. Él llama ahora a hombres que puedan trabajar y a medida que se empeñan en la tarea con sinceridad y humildad para hacer todo lo que puedan, obtendrán una experiencia más completa, tendrán un conocimiento mejor de la verdad y de los métodos para alcanzar a las almas y ayudarlas precisamente cuando necesitan ser ayudadas. Se necesita obreros ahora mismo para trabajar por Dios. Los campos ya están blancos para la siega y sin embargo los obreros son pocos. Notas bibliográficas, Elena G. de White, la página 234. Hoy Dios está llamando para poder hacer de nuestro hogar un grupo pequeño familiar, donde podamos servir a Dios. Hoy Dios nos está llamando para trabajar y el llamado es ahora mismo, no es mañana, no es el otro año, no es cuando acabe la cuarentena. Dios te está llamando para que tú abras tu hogar y sea un lugar especial donde las personas puedan también estudiar la Biblia. Tal vez no podemos invitarlos a casa, pero podemos a través de las plataformas virtuales, a través de una llamada telefónica, seguir con ellos la secuencia de estudios bíblicos. ¿Cómo los grupos pequeños pueden ser efectivos y exitosos? Número uno, en primer lugar, capacitarlos para dar testimonio de Jesús. Necesitamos capacitar el trabajo de los grupos pequeños. Segundo lugar, el servicio al guiar a las personas. No hay nada más importante que trabajar sirviendo. Tercer lugar, su enfoque es externo y no solamente interno. Cuarto lugar, no debe ser egoísta al dialogar solo entre ellos. El plan es que se pueda aperturar el diálogo con otras personas y ahí justamente mientras conversamos conocemos mejor a las personas y conocemos sus necesidades. También nutrir su fe en Jesús. Estas 5 características son importantes para que los grupos pequeños puedan ser exitosos. Elena G. de White dice, organícese en grupos pequeños para trabajar, no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Y si en algún lugar hay 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en grupos de obreros, mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar, adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Revelen tolerancia. Qué interesante, ¿no? A veces es triste cuando un hermano dice, hermano, ha llegado tarde al grupo pequeño, con voz muy hiriente. Esa persona tal vez nunca más vuelva al grupo pequeño. Tenemos, dice aquí, que revelar tolerancia, amor, cariño, paciencia que manifestó Cristo y evitando las palabras apresuradas. Usen su talento del habla para edificarse unos a otros y en la santísima fe. Interesante. Tenemos que amarnos, querernos en nuestro grupo pequeño, tenernos paciencia los unos a los otros. Trabajen, dice, con el mismo amor que Cristo en favor de los que no están en el redil, olvidándose del yo en su esfuerzo para ayudar a otros. Mientras trabajen y oren en el nombre de Cristo, aumentará su número. Efectivos, esto es efectivo, amigos y hermanos.
No hay nada como el líder que sea amable, bondadoso y que pueda trabajar en amor, en unidad con sus integrantes. Y este grupo, cuando hay amor, hay cariño, hay comprensión, hay tolerancia, paciencia, ese grupo va a crecer. Amén. Necesitamos líderes pacientes, líderes que puedan tener tolerancia, líderes que puedan olvidarse de su yo y poder trabajar en unidad. Muy bien, vamos a pasar a la parte final de nuestro estudio y vamos a pasar ahora al aplica. Preguntas para meditar. ¿Qué actitud debo experimentar al saber que Dios estableció los grupos pequeños? Necesitamos sentir aceptación y compromiso para participar de los grupos pequeños. Amén. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que Dios desea que nos organicemos y sirvamos por medio de los grupos pequeños? Confianza y amabilidad para predicar de Cristo a nuestros semejantes. La última pregunta, ¿qué actitud debo sentir al saber que la dinámica de los grupos pequeños es orar, estudiar la Biblia y testificar, sentir empatía y fervor para cumplir la misión y bautizar a muchas personas para Cristo? ¿Y cuál es nuestra tarea finalmente? ¿Qué debo hacer? Que podamos seguir reuniéndonos en grupos pequeños por medio de las plataformas virtuales para orar, estudiar la Biblia y testificar. Cuando pase la cuarentena nos estaremos reuniendo presencialmente. Amén. Continuar con los estudios bíblicos también con mis amigos y familiares con paciencia y con una actitud ganadora como aprendimos la semana pasada. Amén. Que podamos hacer de nuestro grupo pequeño un centro de testificación y que el Señor pueda usarnos de manera poderosa, animándonos, fortaleciéndonos y sobre todo trabajando unidos en nuestro grupo pequeño. El diablo lo que ha hecho en esta pandemia es cerrar los templos, cerrar las iglesias. Sin embargo, Dios ha abierto para que cada familia pueda ser un grupo pequeño familiar y podamos testificar y apresurar su pronta venida. Que Dios te bendiga, que usted pueda involucrarse en el trabajo de los grupos pequeños. Un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana.